En Lima, los hospitales de Lima tienen su comité. Es una organización. No, en Lima depende del Diego uno que es ministerio. A veces es complejo. Pero es la misma figura, pues. Es decir, aquí el Hospital Santa Rosa debería tener su comité. Comité. Claro. Chulucanas. Comité. Porque además son complejos como comunidades. Y Santa Julia. Debería tener un subcomité. Dependiendo de quién De 10. De 10. Que solo los hospitales serían comité y todos los centros grandes, un subcomité. Ese organigrama. Y los otros establecimientos de tener un delegado. Pero ¿tienen centros menos de 20? No, la mayoría. No, ya no creo que hay ningún establecimiento de salud con menos de 20 trabajadores, ¿no? Hay algunos, sí. En Sechura tenemos en Chalaco los 1-1, Chalaco, Sánchez, que tienen 5 personas, 4 personas. Eso sí, sí. Un delegado. Solamente un supervisor. Sí. Sí, porque hay otro Chalaco que es en la sierra. Sí. Pero acá es en Sechura. Por la Unión. La Unión. Por la Unión ahí les digo. Claro. Sí. Bueno, ante todo, buenos días con todos los presentes. Le damos la bienvenida acá en la Dirección Regional de Trabajo, ¿no? Ya habíamos pactado esta reunión para el día de hoy, ¿no? Pero estamos certificando el tema del quórum y no lo tenemos. Tenemos, ¿cuántos representantes? No sé, podríamos presentarnos de repente para más o menos ver cuántos representantes tenemos y si llegamos al mínimo de 6 que nos piden para poder llevar a cabo la resolución. Buenos días con todos, soy la enfermera Lorena Esteves More de E-Salud. Yo soy Walter Buquequi, ingeniero también de salud. Pero en este caso soy titular. A titular y a Sí. O sea, vienen por esa luz. Buenos días. Daisy Huerta Cornejo, licenciada en Trabajo Social de Direza Ciudad. Direza o Direza. Licenciada Cintia Arevalo Casillero de Direza Ciudad. También Direza, vienen por Direza. Buenos días a todos. Soy Salvatore Gustavo Mayuro, director regional de salud. También Direza. Me llamo Carrasco, soy secretaria Suyana, Congreso Simple. Gracias, doctor. Buen día, licenciado Manuel Guerrero, representante de Direza en el COSAC. Entonces, doctor Zapata, Sí. tenemos... Sí, doctor, de la 3, 4. 1, 2, a ver, 1, 2, 3 y usted 4. 4. Entonces, Entonces, Virtual. no está conectado ninguno virtualmente. Sí. Ni han reportado. Bueno, está por el gobierno, todos los miembros del consejo por el gobierno. Por las empresas está el señor Guillermo y por la parte laboral no hay ningún representante de ninguna central. No ha venido ni el de la CGTP, ni la CUT, ni la CATP, ni la CAT. Levantamos, vamos a tener que levantar el acta ya, de los participantes y reprogramar la fecha. Sí. Pero hay que aprovechar que han venido para conversar para darles un preámbulo de por qué están aquí, por qué se les ha invitado y para qué. Sí. Si me permite, doctor, bueno, mi nombre es Eduardo Zapata Gallo, abogado de profesión, secretario técnico del Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y para entrar un poquito en contexto y aprovechar la oportunidad de que ustedes han concurrido el día de hoy, bueno,
no nos ha pasado esto realmente, lo que está pasando ahorita, ¿no? En esta desconexión, y sobre todo de la parte, digamos, de alguna manera que debería estar más comprometida en el tema de la concurrencia, ¿no? Que es la parte de la representación de los trabajadores, ¿no? Bueno, en ese contexto, quisiera decirles que este Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual está constituido por 11 miembros, 3 representantes del sector gobierno y 4 por la parte empleadora y 4 por la parte laboral, ha sido, digamos, un acuerdo establecido en una sesión de consejo, la invitación, teniendo en cuenta de que había sido materia de propuesta dentro de una de las sesiones el hecho de salir a fiscalizar no fiscalizar, sino a visitar tanto instituciones públicas como privadas sobre el tema de la implementación de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Pero antes de salir nosotros a hacer este tipo de visitas a estos empleadores, teníamos que hacernos una autorrevisión, ¿no? Porque acá en el sector gobierno el consejo está compuesto por un representante de salud, por un representante de Direza y por un representante de la Dirección Regional de Trabajo que recae en la presidencia del doctor Jorge Lai. Entonces, en ese análisis reflexivo, nosotros habíamos estado al interior, en la respectiva sesión de consejo, conversando cómo estábamos primero nosotros para salir a ver al resto, si realmente teníamos nosotros la implementación del sistema de gestión totalmente como lo dispone la normatividad vigente, o si nosotros estábamos en esa capacidad de ir a verificar algo o visualizar algo o recomendar algo en la cual de repente nosotros, miembros conformantes de estas instituciones, ni siquiera lo tenemos establecido como tal, ¿no? Entonces, en esa sesión de acuerdo, me parece que fue la segunda, se estableció que todos los conformantes deberíamos pasar por un proceso de revisión previo, a ver si ya lo teníamos implementado, y después de comprobar que ya lo teníamos totalmente, salir a hacer lo que se había previsto, ¿no? Entonces, en esa secuencia hicimos un orden de invitaciones para ir viendo institución por institución, ¿no? ¿Cómo estábamos? Y resulta que la primera institución era Direza, la segunda iba a ser de Salud, la tercera es UNAFIL, que si bien es cierto no es un miembro consejero, es un miembro aliado estratégico acá, y la cuarta era la Dirección Regional de Trabajo. Entonces, se acordó en la última sesión de consejo invitar a la Dirección Regional de Salud, que es parte de este consejo, para saber cómo estaba ya implementado este sistema de gestión. Y se acordó por parte del consejo invitar a la máxima autoridad, en este caso de la Dirección Regional de Salud, que es el director regional, ¿no? Para que nos viniera, informara o exponer acerca de los avances sobre la implementación del sistema de gestión. Pero la idea es que de esto, si hubiera alguna cosa que no está completa, que no está totalmente establecida, hacer una coordinación entre nosotros para apoyarnos, ¿no? Aquí, y en base a lo que no se tenga, tratar de construirlo, adecuarlo, a realizarlo, si no es que no está, para poder cumplir con esta normatividad, ¿no? Entonces, queríamos saber más o menos qué es lo que se tiene, qué es lo que no se tiene a nivel de esta institución que forma parte, ¿no? Y además como órgano rector dentro de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el sector salud, conocer estos aspectos para que se dé cuenta al Pleno del Consejo. Ese era el motivo principal de la reunión, y después tomar algún tipo de acuerdo en base a lo que se escuche o en base a lo que ustedes digan con relación a qué medidas podemos articular con ustedes para tener de alguna manera en una condición óptima implementado el sistema de gestión, y así en el resto de las instituciones conformantes del Pleno del Consejo. No sé si alguien de ustedes, doctor Manuel, quisieron... Bueno, como compañero de trabajo en Direza, y como integrantes del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, pues cuando se propuso implementar las visitas de supervisión a las entidades públicas más representativas, en este caso dijimos, tenemos que empezar por casa, para ver cómo tenemos implementado el sistema de seguridad y salud del trabajo, cómo están articulados los comités de seguridad y salud del trabajo en cada una de las entidades.
y luego ir a visitar el resto. Nosotros no podríamos ir a hablar de un sistema que nosotros no tenemos implementado. Entonces la preocupación inicial era los dos sectores que no necesariamente son parte del CORSAT, los dos sectores públicos que representan la mayor cantidad de personal en sus entidades, ¿no es cierto?, como educación y salud. Y además tenemos en consideración las consecuencias de todo lo que hemos vivido en estos últimos años, ¿no es cierto?, la pandemia, el trabajo virtual, el trabajo remoto, etcétera. En salud debemos ser más de 5.000 trabajadores en toda Direza. En educación deben ser más de 10.000 profesores, ¿no? Ahí son 15.000 profesores. Si multiplicamos por 4, que es el promedio de familias, estamos hablando de cerca de 60.000 personas de manera directa. Entonces, esa era la idea. Y empezar por casa para luego ir con el gobierno regional y las municipalidades provinciales, que son también entidades relativamente grandes e importantes dentro de la estructura del gobierno en Piura. Sí, muy buenos días. Correspondiendo a lo que ha manifestado el anfitrión, lo que nos queda a nosotros como Dirección Regional de Salud es mencionar que, si bien es cierto, nosotros tenemos conformado ya nuestro Comité de Seguridad y Salud, sin embargo, por la misma vigencia, estamos ya procediendo a tomar la decisión de renovar y de proceder a lo que es el proceso de elección, nuevamente de selección, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se venció la vigencia de este comité, sin embargo, se están haciendo ya los trámites correspondientes para poder proceder a ello, sabiendo también que este año pues, fue un año de cambio de gestión y todo ello, entonces es lo que se ha procedido. También tenemos lo que es el tema de poder ir implementando lo del plan de seguridad y salud que se trabajó en Direza, sin embargo, que ha quedado también un poco en desfase por el tema del cambio de gestión y teniendo en consideración que los escenarios han cambiado, han variado relativamente para lo que se estuvo trabajando prácticamente en pandemia, post-pandemia, ¿no? Entonces, la realidad ha cambiado, incluso se está también considerando el personal que ha ingresado para poder incorporarlo dentro de lo que es estos planes y poder trabajar de manera adecuada. Tener en cuenta de que se contó con un equipo de profesionales dentro de lo que es el área de seguridad y salud, pero por motivos de que han concluido sus términos de contrato y todo ello, se está viendo la posibilidad de renovar con algunos profesionales acordes a la normativa vigente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos planificado. Ya se están haciendo algunas actividades dentro de lo que tenemos enmarcado en nuestro plan. Ya con bienestar social también lo estamos trabajando de la mano. Y lo que sí nos quedaría sería replicar estos planes nuevamente con los establecimientos de salud, porque también ellos son parte de este proceso, ¿no? Entonces, para que ellos puedan actualizar los planes de seguridad y salud que corresponden a sus establecimientos o a sus localidades. Entiendo que han tenido servicios de seguridad y salud de trabajo. Claro, hemos tenido dentro de lo que pasa es que por nuestra normativa en lo que es ministerio, enmarca que dentro de lo que es recursos humanos de la dirección está incluido lo que es bienestar social y seguridad y salud. Por el tema de pandemia activamos este servicio de seguridad y salud, donde se hacía, por ejemplo, lo que era el tamizaje del personal, el seguimiento, acompañamiento. Pero no para la implementación. Y también para la implementación. Se trabajó las normativas, por ejemplo, lo que era el tema del distanciamiento, la limpieza de ambientes. Se hizo todo el plan de prevención COVID en ese entonces, ¿no? Entonces se trabajó en base a ello, incluso con seguridad y salud también se trabajó lo que era el proceso de la selección, que bueno, con los trabajadores se vio todo el proceso, seleccionaron el comité para esta actividad, luego procedimos a realizar lo que era la convocatoria de las listas, solamente procedió una lista a presentarse. ¿Pero tienen plazas para ese servicio? Porque no está como plaza, está como área establecida. Es una función asignada.
Pero no hay un órgano funcional nada más. una función asignada a bienestar social. O sea, lo que faltaría es la actualización del comité. Estamos Así es. programando por lo menos para la primera semana de septiembre esa actualización. Y habría que, ya que estamos acá, aprovechar para definir lo que de pronto estábamos conversando, la organización del sistema a nivel de las entidades, ¿no es cierto? Porque ya tenemos un comité a nivel de DIRESA, pero los hospitales también tienen su propio comité. Los centros de salud habría que definir cómo se va a hacer. Si desde acá, de DIRESA, se monitorea para que ellos elijan su propio subcomité y supervisores a nivel de los establecimientos más pequeños. Con los establecimientos se trabajó el tema de capacitarlos para lo del tema de su plan y su proceso, porque hay algunos que tienen la capacidad de sacar su comité y otros pues su supervisor nada más, ¿no? Entonces, pero como le digo, esto se trabajó en tiempo de pandemia No, y lo que se personas... refiere, tal vez, con respecto a que, por decir, de DIRESA, ¿cuántos establecimientos? DIRESA va a tener su comité. ¿Cuántos establecimientos dependen de DIRESA para poder saber que de ese comité va a tener, por decir, 25 subcomités y 10 supervisores? O sea, ¿qué establecimientos? Porque por el Hospital Santa Rosa tiene comité. No depende de DIRESA, sí depende de DIRESA. El Hospital de Chulucanas depende de DIRESA, no depende. A eso estábamos conversando con el doctor Temprano, con los doctores, porque para poder saber cuál orgánicamente, cómo es que nos corresponde, ¿no? Claro. Nosotros incluimos dentro de DIRESA, como DIRESA tenemos lo que son, funcionalmente, trabajamos con las 7 ejecutoras, ¿no? Y cada ejecutora, por ejemplo, tiene, una de ellas es el Hospital de Chulucanas, que correspondería a lo que es la parte de DIRESA como subcomité. Esa es una pregunta que yo se la trasladaría más bien a... Porque, o sea, funcionalmente sí, pues, jerárquicamente sí, todos dependen de DIRESA, pero organizacionalmente, a nivel de seguridad y salud en el trabajo, ya es otra estructura, porque son entidades, son locales diferentes. Por decir, la misma DIRESA tenemos sede administrativa, pero también tenemos un ambiente en Castilla, todo lo que es laboratorio, almacenes. Entonces, ellos son 2 locales diferentes y cada local debería tener su propia organización de sistema. O sea, ellos están integrados al comité de DIRESA y los hospitales, por su propia organización, deben tener su comité. Que jerárquicamente dependen, políticamente dependen, sí, pero seguridad y salud del trabajo es otro tipo de organización. Sí, hay que tener claro pues que la seguridad y salud en el trabajo se da por establecimientos. No es que DIRESA tenga, por ejemplo, su comité y con eso ya basta. No. Entonces, por eso están los comités, los subcomités y los supervisores, ¿no? Dependiendo la cantidad de trabajadores que tenga cada institución. Por ejemplo, nosotros no somos unidad ejecutora, dependemos del GORE. El GORE tiene su comité y nosotros tenemos que tener un subcomité. Entonces, eso es lo que tiene que pasar dentro de los establecimientos. DIRESA no depende del GORE. Pero es unidad ejecutora. Nosotros no somos. Eso justo estábamos antes de que llegaran ustedes, porque es una situación común, ¿no? Nosotros, si nos vamos al texto normativo, ¿qué señala el texto normativo? El texto normativo simplemente nos habla de un empleador y de un trabajador, ¿no? Empleador y trabajador. Entonces, la pregunta que nos deberíamos hacer como trabajadores de trabajo, de DIRESA, de agricultura, es ¿quién es mi empleador? ¿Quién es mi empleador? ¿No? En el sector privado es facilito, pero en el sector público es medio complicado, ¿no? Porque el empleador está dividido en 3 niveles de gobierno, ¿no? Al final, mi empleador es el Estado. Sí, mi empleador es el Estado, pero ¿qué parte del Estado? ¿Gobierno nacional, gobierno regional o gobierno central? Entonces, los ministerios dependen del gobierno central, ¿cierto? Y generalmente los titulares ahí serán los ministros.
nosotros acá dependemos de quién. Dependemos del gobierno regional, ¿cierto? Entonces, y en las municipalidades igual, habrán de repente municipalidades delegadas o de repente algo de las propias municipalidades. ¿De quién van a estar en la misma pregunta, no? Entonces, si eso es así, el gobierno regional asumo que es mi empleador, ¿no? Asumo que es mi empleador, el gobierno regional, es dónde tendría que estar la figura del comité y dónde tendría que estar la figura del subcomité. Entonces estábamos conversando y un poco les explicaba la estructura orgánica del gobierno regional, y el gobierno regional está dividido más o menos en gerencias, ¿no? Gerencia de infraestructura, gerencia de desarrollo económico, desarrollo social, ¿no? Y dentro de las gerencias de desarrollo, por ejemplo, en la de desarrollo social se encuentra la Dirección Regional de Salud, la Dirección Regional de Trabajo y la Dirección Regional de Educación, ¿cierto? Entonces, adentrándome un poco más a eso, ¿quién me paga? ¿Me paga el gobierno? ¿Me paga la dirección o me paga el gobierno regional? Si yo soy trabajador. Si soy trabajador, ¿quién me sanciona? Me sanciona finalmente cuando yo interpongo el recurso final. ¿Quién me sanciona? ¿El gobierno regional? Entonces, ahí habría que tener una precisión, una aclaración para saber con qué tipo de estructura contamos y qué tendríamos que tener, comité o subcomité. Eso va a ser muy importante porque conversaba con él y él justamente decía la precisión, porque muchos de los documentos del sistema de gestión deben ser aprobados por el comité, por el subcomité o por el supervisor. Por el comité, ¿cierto? Entonces, ¿el comité quién es? Entonces, si yo soy un subcomité o soy un supervisor, mi documentación... Seguridad y salud. Tiene que salir el comité. La brigada de auxilios de... Ahí está el control. En grado Fahrenheit. En grado Fahrenheit. 62. Ya. Esas cosas, y esas interrogantes que voy a retroceder un poquito. Decía de que de repente en el tema de la estructura orgánica es muy importante definir quién es empleador y quién es trabajador, porque mucha parte de la organización del mismo sistema de gestión, ¿no? Implica, por ejemplo, que el comité, subcomité o los supervisores, ¿cierto?, de alguna manera estén bajo algunos instrumentos que son universales. ¿Y quién los aprueba? ¿Los aprueba el supervisor? ¿Los aprueba el subcomité? ¿O los aprueba el comité? ¿No? Entonces, si yo apruebo a nivel de subcomité un reglamento, ¿será correcto que yo lo apruebe a ese nivel o tendrá que ser el comité el que me apruebe el reglamento? ¿No? Entonces, ahí vienen de repente algunos vacíos que de repente la 245-2021, la RM, no los precisa tan profundamente, ¿no? Y que nosotros podemos de repente indagar o investigar, porque eso va a ser beneficioso para... De repente, si tomamos como espejo la organización del Ministerio de Salud y los hospitales, el pliego 1, que es similar al pliego gobierno regional, el pliego 1, Ministerio de Salud tiene un comité, y los hospitales que dependen del pliego 1, INISA, tienen comité. Tienen comité. Entonces la pregunta es, ¿la DIRESA, por eso, la DIRESA tendría que tener un comité o sería un subcomité? Y otra situación hay que tener en consideración es la organización del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Como seguridad y salud del trabajo es una función más de la Oficina de Recursos Humanos, hay que tener en consideración que la misma ley Servir dice, para el sistema de recursos humanos hay dos tipos de entidades, las entidades tipo A y las entidades tipo B, ¿cierto? Y ambas tienen personería jurídica, tienen facultad para desarrollar todos los sistemas técnicos de personal. Nosotros como DIRESA
tenemos una oficina de recursos humanos que tiene todas las facultades para desarrollar los sistemas, los procesos técnicos de personal. Contrata, nombra, sanciona, todos los... En función a eso, yo creo que debería ser comité, porque el mismo hospital también tiene una organización similar, ¿no es cierto? Tiene un titular de la entidad, tiene una oficina de recursos humanos, etcétera, etcétera. Porque además sería muy complejo de que somos 7 unidades ejecutoras, llevar de cada uno los subcomités, los planes para que gerencia de desarrollo social, que es la dependencia, el jerárquico nuestro, para que nos aprueben allá los planes, ¿no es cierto? Claro. Sería hacerlo más burocrático, etcétera, etcétera. Entonces, yo supongo que lo ideal sería, a nivel de IRESA, comité, y los establecimientos de salud, subcomité, como parte de IRESA. Lo más pequeñito ya el supervisor. A mí me parece lo que plantea Manuel totalmente válido, ¿no? Entonces también, pero tendríamos que ponernos también en que la posición que Manuel está precisando sea también comprendida así por quien dependemos jerárquicamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, no estaría de más de repente no hacerle la consulta al gobierno regional, porque sino hacerle la consulta a Sarbier. Es más, si el gobierno regional ni se ha enterado de la organización de seguridad y salud en el trabajo en las entidades. Ahí hay otro ingrediente también, digamos, para ese análisis que él plantea con respecto a la constitución del comité, ¿no? Y era la pregunta. Y la representación laboral, de repente tú ahí la tienes un poco más clara, porque seguramente dentro de tu ámbito podría ser que existieran organizaciones sindicales dentro de ese ámbito mucho más representativas que las propias organizaciones sindicales que hay en el gobierno regional, que también abarcan tu ámbito, ¿no? Pero esa figura, por ejemplo, en nosotros es totalmente diferente. Es lo que estábamos conversando, porque, por decir, el sindicato de trabajadores del gobierno regional no representa a los trabajadores de IRESA. A nivel de IRESA hay varios sindicatos, Y hay una federación, hay más de una federación. Eso es importante. Trabajadores administrativos. Eso es bien importante para definir en el caso, pero el caso de IRESA no es, digamos, por ejemplo, si lo trasladamos a hacer una comparación con el nuestro no va a ser necesariamente el mismo, porque resulta que acá, con educación podría... Resulta que acá sí hay afiliados al sindicato del gobierno regional. Por tanto, el ámbito de él se extiende hacia nosotros, ¿no? Ahora, como la organización sindical propia de acá, ¿no? Del ámbito que propiamente de acá es menor, obviamente quien tendría la representación sería, para el proceso de elección serían ellos. De repente en tu lado no, porque ellos no ostentan la representación mayoritaria. Supongamos que por algún motivo el sindicato del gobierno regional sí tenga afiliados en tu sede, en salud. Sí tenga. Pero aquí viene la comparación. Dentro de ese ámbito, ¿quién es el mayoritario? Y de repente lo que tú dices, el sindicato que hay de ahí mismo, un ejemplo, de 20 afilia 15. Y el del gobierno regional de esos 20 afilia 5. ¿No? Él podrá ser mayoría contando de repente al resto de trabajadores, pero que no son de tu ámbito. Contando los de tema de tu ámbito, tú tendrías, digamos, el sindicato de ahí de tu sede tendría la plena representación. Pero esa figura no va a ocurrir aquí, porque acá más bien están más afiliados al sindicato. ¿Y qué es lo que ya ha hecho el doctor? Por ejemplo, como dice la norma, ¿no? Oye, decirle al sindicato, realiza tu proceso de elección y no lo ha cumplido. Y la norma le da un plazo de días para que cumpla. Y si no cumple, tiene que ser el empleador el que realice todo eso. Entonces el doctor ya dispuso la orden acá para que la misma oficina técnica sea la que convoque acá, porque el sindicato nunca dio respuesta dentro del plazo. Entonces, ahí no va a haber ningún problema, porque me imagino que la organización sindical mayoritaria que continúa de repente con ese estatus debe ser seguro la misma, ¿no? Y ahí habría que tener en consideración otro
otra característica particular que creo que también sucede en educación. Porque en educación el sindicato mayoritario es el SUTEP, ¿cierto? Pero el SUTEP en la sede administrativa de educación no es el mayoritario. Igual acá nosotros en salud, el sindicato mayoritario es el FENUCSA. Pero estamos eligiendo comité para la direza o comité para la sede, para el local de la parte administrativa. Entonces, estamos eligiendo el comité para esa parte administrativa. El FENUCSA ya no tendría ahí la mayoría de... La representatividad. Más bien va a ser el sindicato de los trabajadores administrativos, los que tienen el mayor número de afiliados, ¿sabes? Ahí habría que ver también quién es el sindicato. Pero la norma habla de un comité de seguridad, donde se abarcan administrativos y a todos. Cada uno con un representante podría ser, ¿no? Y ese es el comité general que se forma. Entonces, de ahí ya los subcomités ya pues son los diversos establecimientos, pero en las direcciones, si tienen varios sindicatos, ¿no? Tienen que ir representantes de todos en ese comité de seguridad. Eso es lo más lógico. No, tengamos en consideración que el comité no está formado por representantes de sindicatos. No. Por representantes de los trabajadores. No, a ver, lo que estamos... Sino que quién es el sindicato encargado de realizar el proceso. A ver, sí, lo que estamos viendo aquí es el tema de la representación de la parte laboral en el comité, ¿cierto? Estamos viendo ese tema, que no tiene, bueno, que forma, una cosa es quienes conforman parte del comité, que pueden ser sindicalistas o no sindicalistas, y otra cosa es quién convoca a las elecciones, que es diferente, ¿no? Y que convoca a las elecciones. Y la norma dice que señala que es el sindicato más representativo, el mayoritario o el más representativo, dentro de su ámbito. Entonces, tú haces una precisión correcta, sí, pero el ámbito está fraccionado ahí, ¿no? De los asistenciales y los administrativos, ¿cierto? Eso es lo que yo te entiendo. De la sede administrativa, que hay asistenciales y administrativos, de los establecimientos de periferia, ¿no? Porque, por decir, pero hay un sindicato que afilia los dos juntos, ¿o no? No. Cada uno está... ¿Quién convocó las elecciones pasadas? Se convocó como nivel... Lo hizo la direza. La direza, se le informó a los sindicatos, pero ninguno procedió. Ninguno, porque se le dio el plazo ese es el mejor escenario. Porque ellos asumen que ser parte de la elección del comité están aceptando el tránsito a la ley del servicio civil. No quieren. Incluso presentaron a personas que estaban fuera de la sede. Claro, y presentaron eso. Pues nosotros presentaron a alguien que trabaja en el hospital de Sullana, en la subregión de Sullana. Que sea representante, o sea, parte del comité, alguien que está en otra provincia además. No tiene sentido. Se mencionan los tiene que ser alguien que sea parte del local, que convive, que sabe la realidad. Sí, pero ahí hay una figura que se tendría que considerar. O sea, direza, ¿qué cubre? ¿Solamente Piura? Cubre toda la región. Toda la región. Entonces, el subcomité o comité, cualquiera sea el nombre, tendría que dar oportunidad a los trabajadores que pertenecen a la... Pero es que el comité no es del ámbito jurisdiccional, es del local. No, el comité de todo. De todo. Entonces, uno de ejemplo que tú pusiste podría ser miembro del subcomité, pero a su vez paralelo se elige un subcomité. Allá en Sullana. Pero sí puede ser uno de otra zona ser miembro del subcomité, ¿verdad? También eso. ¿Sí? El ejemplo en el caso de salud. Hay un comité a nivel nacional que lo integran en diferentes, ¿no? Ya es miembro del comité nacional, pero paralelo hay un subcomité de acá. Claro, porque tu estructura organizativa no es descentralizada, sino desconcentrada. Claro, es diferente. ¿No? Acá, por ejemplo, mira, viene así. Acá es lo mismo, pero el hecho de ser descentralizado no implica que se rompa esa estructura que tú dices, porque también tiene que ser replicada igual, ¿no? También tiene que ser replicada igual, o sea,
digamos, un eje central y empiezan a distribuir. Es como, por ejemplo, ¿quién resuelve los recursos? Termina resolviendo una autoridad central, ¿no? Una autoridad central. ¿Qué nos indica eso? Que tiene que haber un empleador, un núcleo del cual deriven todas las raíces y con quien articulen. Otra cosa es la articulación, porque, por eso le decía temprano, las exigencias, así seas comité, subcomité, supervisor, respecto al cumplimiento de la norma, no van a variar. Así seas comité, subcomité, supervisor, es lo mismo. El tema nomás es orgánico, administrativo, para que tengas una buena articulación y manejo, ¿no? Entonces, pero sería bueno, porque está quedando como duda, ¿no? Sería bueno hacer esa consulta, de repente al mismo servir, porque si se la hacemos al gobierno regional podemos sentir que está parcializado y va a decir, no, yo quiero, como pulpo quiero manejar todo, ¿no? Entonces le hacemos la consulta a servir, que nos vamos a sentir... Claro, porque los planes del sistema de gestión tiene que aprobarlos el comité. Los planes, ¿quién los va a aprobar? El gobierno. Pero no deja de tener razón en que sea, porque si él es tu jefe, no tendría sentido que no te apruebe y tú tengas un plan que tú lo apruebes y al margen de él, ¿no? Si él es el empleador, ¿no? En esa unidad de dirección y de reconocimiento de que hay, tendría que ser así. Orgánicamente. Es lo que pasa con los CAFAE y su CAFAE. Cada institución, los sectores, los vecinos regionales tienen su CAFAE. El gobierno regional tiene su CAFAE, ¿no? Y se articulan. Algo parecido también. Lo tiene acá. Lo bueno de todo lo que usted ha contado es de que, o lo que es puesto, pues, es de que la barrera siempre es el sindicato, ¿no? Pero si estás en ese escenario, mejor es hacerlo lo más rápido posible para que hagan lo mismo y camine la cosa rápido. Sí, porque ellos son... De repente antes esto no se le daba importancia. Esto se le empezó a dar importancia con el tema del COVID, de la pandemia, ahora con el PEN, que ya se viene, ¿no? El niño costero recién ha empezado a tener esa importancia, porque antes no existía. ¿No? Hasta desde el nivel central han tomado consideración porque ya han organizado y todo eso. Sí. Es que con el COVID no te quedó otra. El COVID, lo bueno que trajo dentro de todo lo hacías. Ahí intervino una firma. ¿Cómo quedaría entonces? Yo creo que la idea es... ¿Convoca a nivel de sede administrativa o a nivel del ámbito regional? Hay que plantear esa consulta, doctor. ¿A servir? Como a servir. ¿O al ministerio? O al ministerio. Al ministerio o a servir, a cualquiera de los dos. Porque el ministerio, como, a ver, si nos vamos a servir, digamos que es el ente rector de los servidores de la administración pública. Pero si nos vamos a la naturaleza de la ley, ¿quiénes son los órganos rectores? Trabajo y salud. Entonces, tu trabajo, a través de tu dirección general de derechos fundamentales, dime, ¿estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Se tiene que ser así? De repente trabajo, bueno, si ellos no se sienten, digamos, en la profundidad de declararlo eso, pues se lo deberá servir seguro y servir le dará respuesta y nos retransmitirá a nosotros, ¿no? Pero sí lo podemos hacer. Debería ser el ministerio, ¿no? Claro. Y ya eso nos va a servir de patrón para el resto, los que vamos en la colita, pues hacen todo lo mismo, y más bien nos presto de ahí tu plan de todo lo que has hecho. Claro, pues, ¿no? Te lo pirateamos ahí para porque la idea, o sea, buenas prácticas. El enfoque, claro, bueno, el enfoque retroalimentar. O sea, el tema de nosotros es un tema de articulación, no es un tema de ira, ¿no? Ese rol que le compete a la SUNAFIL, ¿no? Ya, pero lo verá por otro lado, pues, ¿no? Felizmente es sector público. Acá sí no sé porque es sector privado, ¿no? Pero... Cuando quieres, somos privados, cuando hay unos bonos, no, a usted no les toca. Pero en todo caso, ¿quién va a hacer la consulta a servir? Que quede claro. No, nosotros lo hacemos como consejo. Como consejo, porque eso nos queda claro, porque como le comentaba, nosotros estamos asesorando, asistiendo a algunas, estamos trabajando con municipalidades, estamos trabajando con el Hospital de Chulucana, Santa Rosa.
las Mercedes, está con la Direza, entonces Unificar criterios. claro, unificar criterios. Ahora sí no podemos tomar este acuerdo. No, No lo podemos tomar Vamos a tener como que hacer acuerdo, como algo individual. como algo individual, sí. Como algo individual. Y para avanzar, Como dirección, entonces. como al final se conectó nadie. no se pidió Leonidas, pero igual con Leonidas llegábamos a 5 nomás. Era el único que estaba ahí ahí. Como un paréntesis, bueno, nosotros que somos del CEPRIS, ¿no? De salud, vamos a las empresas, a las instituciones, a asesorar en seguridad y salud del trabajo. Y hemos tenido una reunión en Direza, 2 semanas atrás. El 14 de agosto. Sí, hemos hecho una exposición, pero no, de los 4 no estuvieron en la, pero estuvieron otros. Hubo uno de recursos humanos, pero que fue en representación de usted. Rubén Llovera. Sí, y otros miembros estuvieron. Y el director. Porque lo que queremos es también nosotros colaborar ahí con usted, es parte de nuestra función. Claro, justamente dentro del plan se tiene organizado eso, ¿no? Poder hacer con nuestros colaboradores, poder trabajar lo que son los exámenes correspondientes, porque a partir de pandemia, como se refiere, hemos identificado varias problemáticas que hay en nuestros trabajadores que debemos manejar de una u otra forma para tener, si lo vemos así, mejores resultados en nuestras labores también y como institución. Aparte de que lo más importante es salvaguardarlos a ellos, ¿no? Entonces, en marco a eso sí también veíamos la necesidad de coordinar con ustedes, porque ustedes son el centro o el servicio corresponde al trabajador, porque muchas veces solamente se opta a brindarle el primer auxilio en la oficina, en el área, pero de ahí ya no se sigue, no se continúa el tratamiento correspondiente y el trabajador pierde ello. Y lo importante es cuidar la salud del colaborador en ese momento. Entonces, eso sí hemos visto que es por ahí el nudo crítico que tenemos, ¿no? Todavía no hay esa organización adecuada, pero creo yo que estamos en eso, ¿no? Justamente para poder ir coordinando, articulando y poder trabajar de esa manera más organizada para los exámenes que corresponden, para las evaluaciones respectivas y puedan los trabajadores ser atendidos de manera oportuna y sobre todo prevenir cualquier daño que pueda presentarse. Y al margen de quién debería probar algunos instrumentos, porque el tema es elaborarlo primero, ¿no? Al margen de su aprobación, ¿no? Por ejemplo, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud, ¿tienen ustedes la política, todo eso ya lo tienen difundido en documento, lo tienen documentalizado, instrumentalizado? No se ha documentado aún porque, como le refiero, desde el Ministerio mismo recién se ha adecuado esta área. Lo que sí se vino trabajando fueron lo que son la planificación, lo del tema de los planes en los establecimientos de salud. Sin embargo, pues como les digo, en el tema de cambio de gestión y todo ello, los jefes mismos han dejado en visto todavía ello. O sea, por ejemplo, no hay ningún IPRC, no hay ningún registro, los 8 registros, no hay ninguno. Nosotros trabajamos en el marco a lo que es el tema de pandemia, registros, pero para historia clínica de personas que atendíamos en el área correspondiente. Pero en el marco de la norma no hay nada. No trabajamos en el marco de la norma porque se estaba implementando en aquel entonces. Me parece que ha sido prácticamente para la atención COVID, o sea, se formó lo que pedía COVID, ¿no? Para reintegro, reingreso. Así es. O sea, la implementación del sistema no ha trabajado. Así es. Entonces, ¿en qué podemos nosotros como consejo ahí apoyar para el tema de registro, implementación, las capacitaciones anuales? Claro, podemos colaborar con ustedes. Correcto. Habría que coordinar. Para poder ir organizando. Hacer un listado de qué es lo que está, qué es lo que se tiene y qué es lo que no se tiene, o proyectos de lo que se tiene para... Podemos trabajar en primer lugar un
un checklist que tenemos nosotros de implementación del sistema, o la línea base, que es lo que la 050 lo dice, y ahí va a salir la foto real de qué hay y qué no hay, y que nosotros podemos asistirlo y asesorar. Justamente a mí me corresponde dentro de ese PID asesorar directo. Mi teléfono es 96-926-8210. 96-926-8210. Soy la licenciada Lorena Esteves. Por eso, por eso ya hemos dado el primer paso, ¿no? Hemos ido a hacer la capacitación sobre el sistema de gestión, sobre cómo hacer el proceso electoral, y ya podemos empezar a trabajar la asesoría para los formatos. Empezando con la línea base, yo creo que ya hemos dado un gran paso. Y de ahí nos sale un plan de trabajo para... Exacto. Entonces, rapidito hacer la consulta para ver el tema de la elección. Ya, vamos a... No sé, pero ahora saldría como... No saldría como juego, sino como... una iniciativa robada, ¿ya? Discúlpenla, porque no hubo sesión, pues, pero hay que aprovechar estos... Ya que estamos acá aprovechando. ¿Alguna otra cosa? Pues nosotros hacemos la consulta al Ministerio de Trabajo, como de manera particular, para ya en la próxima sesión ya informarles, de acuerdo a la consulta que hagamos. Eso ya es un gran avance porque va a permitir ordenarnos sobre todo, ¿no? Y tomar forma ya como sistema. Claro, a lo mejor sería prudente, como dice el doctor, conformar un grupito de WhatsApp donde ahí se pueda difundir la información que ustedes tienen. Dentro del WhatsApp del Consejo ya están la doctora Choque y el doctor. Entonces, él es el intermediario entre el Consejo. Sí, ya me va a agregar. Me envías un mensajito con tu nombre. Algo positivo sacamos de la reunión. Sí, ¿verdad? Ya veníamos para... De repente también hay en los temas de capacitación pendientes o que ustedes requieran. Nosotros articulamos con SUNAFI los temas de capacitación y podrían proponernos temas para acudir ahí de manera conjunta a darles esas charlas. No ha venido nadie hoy día tampoco de eso, ¿no? Estamos en la Cámara de Comercio. Sí, ahí doctor. Sí, 2 días. ¿Habría otra fecha con Direza? Sí. ¿Para cuándo? Para después les avisamos. Septiembre es difícil porque Direza tiene aniversario y tiene una serie de actividades. No creo que lo vamos a... ¿Cuántos consejos llevamos? Tenemos que tener la reunión del mes. En septiembre, pues podemos poner el último día de septiembre. El último día de septiembre. El viernes 29. O jueves 28. Jueves 28. Más manejable. El viernes es ahí. Sí. El fin de semana y fin de mes que es cierre. Presupuestalmente anda la gente corriendo. El feriado regional de septiembre ya fue. Es domingo. Es domingo.
¿Este es tu segundo pedido, cuál es? Mori. Hojita blanca. No, no, no más ellos porque son los datos de ellos que... ¿De quién es el lapicero? Tiene agua. Sí, porque se siente el calor. ¿Su segundo apellido cuál es? Salvatore Hurtado Macliulo. MG. MAFLIULO. Macleiro. MAGLI. Lilo. MA. Mea. Ajá. L. Director de recursos humanos. Por favor, ¿nos pueden explicar qué pasa? Pero hay que, se va a ver, lo podemos sacar. ¿Es médico o licenciado? No, abogado. Sí, sí.
Sí, Nos ubicamos en la parte Ahorita acaba. En calidad, ¿usted viene en calidad de qué? ¿Jefa de qué? ¿O de alguna área en específico, algo que le consigne? Se ve como si fuera de noche. de la área En la cámara le gusta él. Ya. Justo le acabo de dejar así una diseño de cada cada uno diseña ahí le he dejado ¿Usted también es de la misma área? ¿O? Ay. Sí, el modelo, él es el modelo. pero este es el modelo. la hermana la cubierta le puso acá. No, para que reafirme más. No tiene que ser más chiquito, ¿no, doctor? Ahí para que se vea bien. Para reafirmar bien. Sí. ahí le estoy dando el visto porque ella lo sabe. ¿Sí? Eso es lo que se van a casar y le dan todo. Hay que ser, ¿no? Ahí, doctor. Un acuerdo de consejo, dice. La ley dice, ¿no? Ah, sí. Consejo regional. Sí. Era una entidad. Primero había sido el control era del municipio por orden de regulación. Pero ya no puedes comenzar a Sí. Justo estaba viendo si es que tenían ya su agenda, pero no tienen nada de lo que se nos que acompañar. Como también está tomando parte de todo lo de trabajo la vicegobernadora. Claro, para poderlo reenviar. A ver, apenas lo tenga de todas maneras que me lo pases para poder comentar. Porque es por el como actores en hospital base, es como yo me comuniqué con mi Ministerio de Salud pensando en que dependía del Ministerio de Salud y me contesta una colega que era parte del comité. Aprovechar eso también. Me dice, no,
allá depende del gobierno regional. Es un gobierno regional, pero también, o sea, como que todavía no se entiende. No. El 15 de septiembre. Por eso. Eso. De ahí hay un proceso del nombramiento. O hay algún reglamento. Digamos. Sí, bien. Y el día para esa. Para el Ministerio de Salud. Pero el gobierno lo tiene que enviar ya porque Ministerio de Salud. este viernes estamos primero. Aprueba sus propios normas. O sea, el Ministerio es como ente normativo, ¿no? Tiene que hablar Pero con lo él. aplican ellos nada más. Las direcciones regionales, las agencias regionales, dependen de la aprobación que se llama. Sí, y no sé, bueno, también está viviendo con tres actividades. Ese día, por ejemplo, me había hecho un video y todo un que sea por se le cuenta ahí un poquito de un año, se hace fácil, media, que se ve, o sea, que se parte de que no para todo el Claro, nosotros tenemos profesores por dos ocupacionales. Pero en el caso del registro de accidentes de trabajo, Teresa consolida de todos los De todos los establecimientos. privados. Sí. ¿Cómo sí, de todo, nosotros era lo que consolidábamos de todos los establecimientos, incluso de los privados, clínicas y todo privado. Sí. Esa- Clínicas. O sea, de todas las empresas, de todo. No, solamente lo que trabajamos eran clínicas, establecimientos de nosotros y como directamente. Entonces, ministerio, acá ustedes tienen de todas las empresas privadas. Nosotros tenemos, un instrumento tecnológico que se llama SAC. No como el SAC, sino ahí se ingresa, ahí todo empleador ingresa el accidente mortal ocurrido dentro de las 24 horas. Pasan esas 24 horas, es sujeto a sanción previa fiscalización de SUNAFIL en un procedimiento inspectivo. Los accidentes no mortales son de obligación de la presentación de cada centro hospitalario que atendió a la persona que sufrió el accidente, al sistema virtual, o sea, clínica privada. Yo quisiera saber en el mes de julio, sí, cuántos accidentes hubo en todo Piura, en todo el Perú. Salud, sí, los que reportaron de acuerdo a su obligación, claro, cada uno en su oportunidad y en el plazo establecido en la norma. Claro, definitivamente hay un registro, pero sí hay. Sí hay. Ahorita llamo a Ronald un ratito para que les dé el link en el cual pueden entrar para verificar este tipo de... Ronald. Yo creo que vamos poniendo para que tome la institucional. ¿Tienes mi celular? Sí. No está, pero queda ahí para ponerle en el WhatsApp. Ya. Pero la obligación es de que cada centro de establecimiento público o privado ingrese directamente como empleador, como dice la norma. Hay que dejar Como entidad que atendió. El empleador tiene su obligación. la entidad prestadora de servicios de salud. Sí, pero también la entidad directamente no. Directamente no. Hablando para una organización, la IPRES. Doctor, ¿puede cerrar su laptop un momento? Y esta botellita.
Sí, de acá, sí, para que pueda